En esta oportunidad, apreciados estudiantes, trataremos el tema relacionado con la manera como los hidrocarburos y los solventes se convierten en tóxicos en los ambientes laborales. Dentro de nuestro programa de toxicología ocupacional y ambiental, encontramos un grupo importante de compuestos químicos orgánicos que se obtienen de la formación en el subsuelo desde hace muchos años y son precisamente los hidrocarburos, aquellos compuestos que contienen combinaciones de carbono e hidrógeno y que se presentan en la naturaleza en diferentes estados, principalmente en el estado líquido, dadas las circunstancias que se dan por la manipulación de estos en algunos ambientes laborales, por ejemplo en las estaciones de gasolina. Pero también vamos a encontrar gases, grasas y algunos sólidos que se pueden llegar a manipular en los ambientes laborales. Estos hidrocarburos entonces se producen inicialmente en la naturaleza a partir del petróleo crudo, formándose por la descomposición y transformación de los restos de animales y plantas que han estado enterrados a grandes profundidades durante siglos. Como les mencionaba, el petróleo crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos compuesto en mayor medida por carbono e hidrógeno con pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y azufre, las cuales van generando los derivados de los mismos. Estos hidrocarburos entonces los podemos encontrar de diferentes formas como nos lo presenta esta gráfica. Entonces podemos encontrar gasolina, lubricantes, queroseno, neumáticos, parafinas, en detergentes, en ACPM, el gas propano es un hidrocarburo, el polietileno y también algunos solventes. En forma líquida encontramos el petróleo en su aceptación común. En la forma sólida, el bitumen, el asfalto y la cera. En la forma gaseosa, el gas natural, según sea la complejidad de sus moléculas. Encontramos diferentes tipos de hidrocarburos. De ellos ya conocemos algunos trabajados desde el componente de química y existen los alcanos, los alquenos y los alquinos. De estos observamos algunos ejemplos acá, el etano, que es un alcano, allí vemos el modelo molecular del etano, el eteno, que es un alqueno, y el etino, que es un alquino. Estos hidrocarburos que acabamos de mencionar son los hidrocarburos alifáticos, pero también vamos a encontrar hidrocarburos aromáticos cuya base de estudio es el anillo de benceno. Encontramos allí entonces el modelo molecular del benceno. Muy bien, dentro de los solventes entonces vamos a encontrar aquellos compuestos químicos o sustancias orgánicas en estado líquido que son utilizadas para disolver sólidos o gases o también otros líquidos. La mayoría de ellos son derivados del petróleo, aunque algunos también son sintéticos, es decir, son elaborados directamente por la industria química. Es importante anotar que no hay solvente seguro. Todos son tóxicos en distintos niveles. Muy bien. La toxicidad de los solventes como riesgo ocupacional entonces se va a presentar porque aquellos solventes orgánicos como material nocivo o potencialmente tóxico que son frecuencia en su manipulación, esto se da en las labores industriales e inadvertidamente en el hogar. También puede alcanzar el sistema nervioso central o periférico después de haber sido inhalados y son absorbidos por la sangre. Todo esto conlleva a que ellos tengan una amplia distribución en los tejidos del organismo donde comienzan a encontrar los órganos sobre los cuales van a ejercer el efecto tóxico, pero a su vez también van a generar alteraciones en el funcionamiento de algunos órganos y de algunos sistemas. Por otro lado, es importante anotar el tema de los hidrocarburos totales de petróleo. Los términos de hidrocarburos totales de petróleo, es decir, derivados de él, se usan para describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos
originados del petróleo crudo. El petróleo crudo es utilizado para la obtención de productos derivados, los cuales son transportados a través del oleoducto hasta la refinería y luego en la refinería la obtención de cada uno de estos derivados. Dentro de todos estos hidrocarburos que hemos venido mencionando, uno de relevancia es el benceno. Este es un hidrocarburo no sustituido, cíclico y con características en su comportamiento químico como una sustancia aromática. La toxicidad del benceno puede ir desde las afecciones que se presentan en la médula ósea, produciendo aplasia medular y también leucemia, hasta algunos tipos de cánceres en órganos importantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, el hígado, que son órganos susceptibles frente a la presencia del benceno como sustancia tóxica. Los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos entonces también van a presentar cierto tipo de toxicidad, dentro de la cual vamos a resaltar la toxicidad aguda, en donde el comportamiento de estos compuestos se va a dar deprimiendo el sistema nervioso central, también como hepatotóxicos, nefrotóxicos, irritantes cutáneos, irritantes de vías aéreas superiores e irritantes oculares. Todas estas sustancias se deben manipular utilizando todos los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque observamos que los efectos externos que ellos producen son evidentes, pero también no descartamos los efectos internos que provocan en algunos tejidos del organismo. Y cuando hablamos de la toxicidad crónica, entonces mencionamos aspectos de hepatotoxicidad por la forma de llegada que ellos tienen al torrente sanguíneo y luego su paso a través del sistema porta, la glomerulonefritis evolutiva y crónica, las neuropatías periféricas y algunos integrantes de la familia de los hidrocarburos alifáticos también provocan algunos tipos de cánceres. En esta gráfica entonces vamos a observar cómo hay algunos derivados halogenados, tanto de hidrocarburos alifáticos como de hidrocarburos aromáticos. Muy bien, también podemos resaltar que los derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos requieren de un examen periódico. En los compuestos que no poseen metabolitos actualmente medibles debe realizarse lo indicado desde la parte de epidemiología para poder hacer esos controles y con esto evitar complicaciones en los estados de salud de los trabajadores. Hay algunos compuestos que se pueden mencionar y particularizar por su nivel de toxicidad. Por ejemplo, encontramos el estireno, que también recibe el nombre de vinilbenceno, el cual se comporta como irritante de las vías respiratorias superiores y de la mucosa ocular. Puede producir dermatitis y también depresión del sistema nervioso central. La exposición crónica ejerce su acción sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el hígado y la sangre. Muy bien, vemos la estructura del vinilbenceno o estireno. Y queremos agradecerles toda su atención y el interés que han dedicado y puesto en el desarrollo de su módulo de toxicología ocupacional y ambiental. Nos vemos en la siguiente sesión de trabajo para continuar